premios de oratoria en México. Pero no hacen esto. Repiten como guacamaya algo que leyeron por ahí en el internet. O dicen chistes y anécdotas o lo que tú quieras. Pero la palabra. Nuestras iglesias anémicas. No, hermanos. Les invito, hermanos, a hacer esto. Es a largo plazo, pero vale la pena. Mándame. ¿La oratoria es necesaria? No. No es necesaria. No con poder de palabras, dice Pablo. Pero vamos a hablar bien. Yo sé que fallo mucho. Yo personalmente fallo mucho. Creo que notan luego que hablo pollo. A veces se me sale algún término en inglés o mexicanizo algo de inglés y lo digo como si fuera español cuando no es español, es inglés. De Chihuahua. Y de Chihuahua aparte. Entonces, debemos hablar bien. Hablar bien no es hablar con palabras de 8 cilindros, que son esas palabrotas grandes, que son parecen trabalenguas. Hablar bien es hablar de una manera que pueda ser fácil de seguir por nuestros oyentes en general, al nivel de vocabulario de nuestros oyentes en general, con una lógica fácil de seguir. Eso es hablar bien. Ahora, hermanos, hablar bien no es hablar vulgarmente. No. Eso es pecado. Eso es blasfemia. No se trata de decir disparates y hacer a la gente reír porque decimos innuendos. No, eso es blasfemia y nunca debe ocurrir en nuestros púlpitos. Pero sí debemos esforzarnos porque nuestro vocabulario sea entendido por nuestros oyentes. Si vieran a Cuauhtémoc, notarán inmediatamente. Yo he usado palabras aquí que no uso en Cuauhtémoc, porque este es un contexto diferente. Este es un contexto académico. Si van a Hermosillo, notarán que se usa un vocabulario más extenso, más elevado. Tienen que poder discernir sus oyentes y que todos sus oyentes entiendan. Yo tengo una hermana en la congregación, la hermana Licha, mitad menona, mitad mexicana, 60 y tantos años. Nunca fue a la escuela. Cuando estoy preparando el sermón, estoy pensando, la hermana Licha me tiene que poder entender. Me tiene que poder entender. ¿Me entienden, hermanos? Lo que quería comentar es que en relación a lo que decías de hoy en día no se predica la palabra, se cuentan anécdotas, se cuentan chistes, etcétera, etcétera. Puede haber una confusión porque de hecho se toma un pasaje bíblico, por ejemplo el hijo pródigo, y te avienta una plática del hijo pródigo y la gente dice, me habló del hijo pródigo y me sacó una enseñanza del hijo pródigo. Pero yo vuelvo a lo mismo que platicábamos en relación a los grupos carismáticos. Me sacó una plática de superación personal en base a la enseñanza del hijo pródigo. No sé si eso es lo que pretenda, pero el Evangelio, ¿dónde estaba implícito ahí? En una actitud diferente que tomó el hijo pródigo y que regresó y que no sé qué. Sí. O sea, sí se confunde, ¿verdad? Se confunde. Porque dice, no hablo del hijo pródigo. Sí, pero... El mensaje estuvo tremendo. Ajá. Quizás su texto fue el hijo pródigo, pero esto y esto no estaba. Porque si hubiera estado esto, imposible. No debemos usar el texto como trampolín. No. ¿Se entiende, no? La idea, un trampolín, estás dándole y brinco, de aquí brinco. Muchas veces trae una carga en nuestro corazón, queremos decir algo, y encontramos nuestro texto. Ahí está claramente nuestro texto, y lo leemos, y hermanos, la Biblia claramente dice, ¡bum!, nos vamos a nuestra carga. Y no dice nada, eso es el texto. O te pasas de versículos por toda la Biblia, ¿no? Así es. Nomás tratando de sustentar lo que quieres decir.
muchas veces es moral, mejoramiento humano, no sé, algo. Hay un texto, por ejemplo, ¿qué texto pensarían para predicar contra el aborto? Pues el... No matarás. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Recuerdan el salmo? Abre tu boca por el mudo. Abre tu boca. Por el mudo. Y defiende al desvalido. Abre tu boca por el mudo. Si nuestra carga es predicar contra el aborto, podemos usar esos textos claves. Los tres los mencionaron. Y debemos exponerlos y en este brinco traerlo a nuestro tiempo y predicar contra el aborto. Pero sería incorrecto agarrar un texto y decir todas nuestras ideas sobre el aborto y todas las cosas malas del aborto y todas las consecuencias feas del aborto, y todo, etcétera, etcétera, y nunca ir a nuestro texto, que dijimos que era nuestro texto. Bueno. Pastor, no, obviamente no somos carismáticos, pero como aquí lo mencionó, para la predicación hay que pasar mucho tiempo en las rodillas, ¿no? Entonces, si se desea predicar de algo porque hay una carga en el corazón después de la oración, de haber orado a Dios, creo que, no digo que es imposible, pero es difícil que se tomen ciertos pasajes como trampolín para decir lo que yo quiero. O sea, dentro de la oración que ya estoy haciendo hacia Dios y el deseo de predicar tal o cual tema, no tomo este pasaje para decir lo que quiero, sino el tema que quiero exponer está allí. Muy bien. Como vimos muy al principio en la selección del texto, depende si estamos en una serie consecutiva, si es un sermón temático o es un sermón textual. Ahora, he estado asumiendo algo que quizás no enfaticé. En el predicador, en teología pastoral, se asume ese cuidado pastoral. El pastor es un supervisor, el episcopos, y ha estado viendo su rebaño. ¿Qué es lo que necesita? ¿Que hay alguna enfermedad? ¿Hay algún lobo rapaz rondando? ¿Qué necesita oír? Y el pastor debe estar consciente de eso. Sobre todo cuando hay una pluralidad de pastores, es más balanceada su opinión. Porque uno solo se puede equivocar y puede pensar, es que necesitan oír esto. Y no es cierto, a lo mejor es simplemente algo que tú traes adentro, que quieres decir, y no hayas cómo decirlo, pero ahora lo voy a decir. Una pluralidad de pastores nos ayuda a ver exactamente dónde está el rebaño. La otra cosa también es de ser sensibles a esa dirección espiritual. Por ejemplo, ¿qué sucede si estás en una serie de Romanos como esta, que estoy usando de ejemplo? Y en la vida de la iglesia, en tu supervisión pastoral, en las pláticas, notas que aquí hay un desánimo tremendo en la congregación. Es tiempo de interrumpir Romanos e ir a otra porción de la palabra que sirva de medicina contra ese desánimo. Aunque no esté ahí. Aunque no, es que lo que pasa es que interrumpimos nuestra serie Okay. y buscamos algo contra el desánimo e hacemos esto. ¿Sí? Le pregunté la otra vez, ¿qué sucedería si están en una serie, no sé, de lo que ustedes quieran, de cualquier libro, y luego hay un terremoto aquí en México y varios mueren, fallecen? Hermanos, pues, gracias a Dios que nos preservó con vida, vamos a seguir con Romanos. No. Lucas 3. Sí, vamos a ir a alguna porción que hable de la soberanía de Dios, que hable del consuelo del Espíritu Santo, que hable de la provisión que tenemos en Él, su protección, la gratitud que debemos tener, instrucciones precisas debemos dar a la congregación y darles en ese sermón el evangelio y decirles esto es lo que deben decirles a sus vecinos que se quedaron sin nada se quedaron. Y ¿sabes qué vas a hacer? Los vas a meter a tu casa y los vas a alimentar, les vas a dar ropa y les vas a dar el evangelio. Y déjame decirte cómo lo vas a hacer. Olvídate de la exposición consecutiva.
debemos ser perceptivos a esa dirección. Ocurre que, no soy carismático, pero ocurre que estamos orando y el Señor pone una carga en nuestro corazón. No puedo predicar sobre esto. Tengo que predicar sobre esto que está en mi corazón. Y estudiamos el texto y lo predicamos. Mi punto no es que no se pueda cambiar o virar de repente o de repente hacer un paréntesis. Mi punto es que siempre debemos hacer esto. Siempre. Ese es mi punto. Ahora bien, vamos a ir a Marcos capítulo 1 versículo 38. Marcos 1, 38. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, hablando de Jesucristo, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Ahora, no voy a tomar el tiempo de recordarnos el contexto mayor ni el inmediato. Creo que en este contexto puedo asumir que lo conocen. Solamente quiero que consideren estas 4 cosas. En primer lugar, nuestro Señor ha ido a buscar la faz de su Padre en oración. Su vida espiritual es nuestro ejemplo. La gran obra delante de Él requiere oración. En segundo lugar, la multitud ya ha comenzado a buscarle porque han visto sus milagros. En tercer lugar, sus discípulos le encuentran y animan a considerar qué tan popular es Él y a volver a la multitud. En cuarto lugar, noten la respuesta de nuestro Señor. Es clara. Su tarea principal es otra. Predicar. Marcos 1:38. Las señales son confirmatorias de su predicación, pero no son la razón de su venida. Ahora, nuestra versión ha traducido correctamente para que predique también allí. El verbo es predicar, keruzo. Es un subjuntivo usado para mostrar propósito. La frase clave es porque para esto he venido. El verbo traducido venido puede ser traducido salido, como en la Biblia de las Américas. Pero creo que es mejor venido, porque indica que Jesucristo vino del cielo precisamente a predicar. El pasaje paralelo en Lucas lo confirma, porque Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Lucas usa el término evangelizar y añade, me es necesario, usando la partícula griega que indica demanda de necesidad absoluta. Es dei, el me es yo. Y además usa el verbo he sido enviado. El comentario de Calvino es excelente. Estas palabras merecen nuestra atención, porque contienen una declaración de su ferviente deseo de cumplir su oficio. Nuestro Señor vino a predicar y eso precisamente hizo. Ahora hago lo mismo con Hechos 6.2, 1 Corintios 9.16. Por favor, lean esas porciones en su propio tiempo. En la página 106, en el segundo párrafo, creo que esos 3 testigos son suficientes. Podríamos considerar la vida de la primera iglesia en Hechos 2.42, el argumento lógico de Pablo en Romanos 10 con su texto clave, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído, cómo creerán en aquel quien no han oído, cómo oirán sin haber quien les predique, en el versículo 14 de Romanos 10, o las varias directivas apostólicas a los pastores y maestros de pastores en las castas pastorales. Noten, ustedes ya las descubrieron, porque esta es la tarea. 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña. 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 15 y 16, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
5:17, los ancianos, los presbíteros que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, es decir, así tradujo Malista, los que trabajan en predicar y enseñar. 1 Timoteo 6:2, esto enseña y exhorta. 2 Timoteo 1:8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 4:1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y haga un estudio de esa pequeña palabra instes. No es lo que parece ser, es igual a presto. Reina Valera agarraron el latín, que en su tiempo significaba otra cosa de lo que significa instes hoy en día. Significa estar listo. No es instar, de estar tercamente diciendo algo. No. Tienes que estar listo. Debes estar listo a tiempo y fuera de tiempo. En todo tiempo debes estar listo. Es lo que significa el término original. Ahora, quizás podríamos haber pensado que este tema debería haber sido el primero en tocar, la primacía de la predicación. Pero la verdad es que debe ser la nota constante en nuestros estudios sobre el ministerio de la palabra. En un contexto como este, creo que puedo asumir que esta es nuestra convicción, la primacía de la predicación. Solo quise animarnos a volver a las Escrituras y escuchar de nuevo esas palabras que muestran en las palabras del doctor, me refiero a Martin Lloyd Jones. Para mí, el trabajo de predicar es el más grande y el más glorioso llamamiento a que alguien pueda ser llamado jamás. Ahora vamos a tomar un break y luego vamos a ir a algunos principios homiléticos fundamentales para ayudarles a aplicar estas cosas con cierto orden. Pero tengamos un break. Solamente quiero que noten la gráfica allí en sus notas. Son 3 especies de círculos que están entrelazados: el temático, el textual, el expositivo consecutivo. De hecho, esta palabra debe estar aquí. Es el consecutivo. El temático, como su nombre lo indica, escoges un tema: el amor de Dios, el amor fraternal, la guerra, el vestido, la comida, la bebida, el milenio. Escoges cualquier tema y buscas 2, 3 testigos fuertes y los expones. En el textual, que a mí me parece el más difícil de todos, entre los miles de textos de la Biblia, escoges un texto y lo expones. En el consecutivo, que para mí se me hace el más fácil, porque escoges un libro, digamos que estás en Jonás, escoges tu texto y lo expones. Si no, el común denominador es que debe ser expositivo, todo el tiempo. En este 2 o 3 testigos fuertes, en este es un solo testigo, en este es un texto que a veces es un versículo o a veces es 15 versículos, pero todos son expositivos. Ahora, ahí en la unidad 14 describo esos 3 tipos de sermones en general hasta la página 110. No voy a tomar el tiempo de describirlos. Por favor, lean esas descripciones muy breves. Son de información simplemente. No son algo absolutamente necesario. Lo único que sí quiero enfatizar es eso, que los 3 tipos deben ser exposiciones de la Escritura. Sí quiero ir a través de 7 principios fundamentales, 7 principios homiléticos fundamentales. Ahora,
estos 7 principios homiléticos fundamentales, notan esas letras A, N, M. Me refiero a Albert N. Martin. La N es Newton, pero a él nunca le gusta el Newton, entonces nunca lo pone. Albert Newton Martin. Ahí está su foto, es de la congregación ahí en Montville, Nueva Jersey. Él se retiró hace unos 5 años, no más, hace 12 años se retiró del pastorado. Se dedica ahora a escribir y a predicar en conferencias. Tiene casi 80 años de edad, fue mi profesor de teología pastoral. Y puedo reconocer a algunas de las personas ahí sentadas en la congregación. Y aquí está una foto de él, pero yo creo que tenía como 50 años en esa foto, ya no se veía así en la vida real. Quiero, es 79, fueron predicadas estas en Sydney, Australia, estas conferencias, en 79. Y yo tenía 10 años cuando predicó esto. Bueno, quiero recomendarles este pequeño libro. Preparados para predicar. Es un resumen de su teología pastoral. Hay otro libro, no sé si lo tienes, Julio, es Rosita. Mi corazón por tu causa. Mi corazón por tu causa. Ahorita no hay. Ese se lo recomiendo. Yo encontré copias en Puerto Rico y me traje varias. Noble Bater tiene como 100 copias de ese libro. Y ese libro es una exposición de estos 7 principios que les voy a dar. Lo que yo hice fue resumir las notas de su teología pastoral y ponerlas en estos 7 principios. Principio número 1. La predicación de las verdades bíblicas debe constituir el corazón y alma de toda predicación. Según la Escritura, la predicación tiene el propósito doble de procrear vida espiritual y nutrir esa vida espiritual. Dios ha ordenado que el ministro sea un heraldo, un embajador, un mayordomo, un supervisor y gobernador. Y tenemos el mandamiento explícito de la Escritura en 2 Timoteo 2:15, que es nuestro texto lema, 3:16 y 17, que describe las Sagradas Escrituras, y 4:2 al 4, que son esas palabras de un apóstol ya listo a partir y le encarga a Timoteo: predica la palabra. Por lo tanto, y esto es lo que quiero que escuchen, nuestros sermones deben ser completamente exegéticos en su materia prima, en oposición a sermones compuestos de materia prima como la impresión inicial de un texto o pasaje, el uso tradicional de un texto o pasaje, el uso dogmático de un texto o pasaje, la alegoría o espiritualización de un texto o pasaje, la acomodación ingeniosa o forzada de un texto o pasaje. Nuestros sermones deben ser predominantemente bíblicos en sus sustancias, no anecdóticos, no biográficos, no imaginarios o literarios. Nuestros sermones deben tener armonía teológica, que es la analogía de la Escritura, en todas sus declaraciones sobre la verdad, en oposición a sermones que se destruyen a sí mismos o carecen de balance o presentan verdades a medias como verdades completas. Nuestros sermones deben ser intensamente prácticos en su propósito, en oposición a sermones que sean meramente informativos o que exclusivamente toquen las emociones o sean retóricos en su sustancia. Nuestros sermones deben ser penetrantemente evangélicos en su esquema, no legalistas ni moralistas, ni con débil enseñanza o sentimentales. Ahora, si este principio nos guía en la preparación de nuestros sermones, sin importar qué tipo de sermón sea, textual, temático o consecutivo, este primer principio nos va a informar sobre qué hacer con la materia prima que ya obtuvimos, que sean sermones bíblicos, es decir, que ya obtuvimos en nuestro estudio. Vamos a buscar, al escribir o preparar nuestro sermón, depende, ahorita vamos a hablar de eso de escribir, resumir todo
todo lo que encontramos en diversas instrucción o exhortación, o las otras palabras que Pablo usa en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos exhorta. Vamos a hacer esas cosas y vamos a traer nuestro material a enunciados claros y lógicos. Vamos a presentar argumentos razonables y bíblicos. Y vamos a traer a aplicaciones prácticas, reales, en todas sus implicaciones. Ahora, hermanos, esto es relativamente fácil si has hecho el trabajo. Es en este punto donde muchas veces fallamos porque nos da flojera. Nos da flojera pensar. Nos da flojera estar sobre nuestras rodillas comparando comentarios y tratando de encontrar que nuestros argumentos sean razonables y bíblicos. Es fácil decir, pero presentar un argumento de substancia que sea fundamento de lo que dices es difícil. Ahora, pero si hiciste ese trabajo exegético que borré ahorita, ahí está el argumento. Está en el diagrama. Están las palabras claves que estudiaste. Ese es tu argumento. Pero debes laborar en ponerlo de una manera razonable y bíblica. Ahora, en este tercer punto de tu preparación, si esta es nuestra convicción, que nuestros sermones sean bíblicos, entonces, y aquí tienes que tener el amor suficiente. No dije el valor suficiente. Dije el amor suficiente para instruir, para redarguir, para corregir al hermano o a la hermana. Pero ahorita alguien me preguntó sobre esta mala práctica de algunos predicadores de agarrar un texto y simplemente ir tras una sola persona. Porque le traes gana a esa persona. O porque quieres justificar alguna mala práctica que tu propia familia tiene. En la predicación ocurre algo interesante. Si eres un pastor, tienes dos armas. No sé si algunos de ustedes saben de armas. Tienes dos armas. Tienes una escopeta de perdigones, calibre 12. Y la escopeta tira así. Amplio margen. El campo es amplio. Pero también tienes otras armas. Tienes una arma, tienes un rifle 30-06 con mira telescópica. Y ese rifle tira así, derechito. En la aplicación práctica vas a decir cosas que se aplican a todos. Pero también, como eres pastor, sabes que ciertas personas están luchando con ciertos pecados, con ciertos desánimos, con ciertas circunstancias en su vida. Y vas a usar el 30-06. ¿Me entienden, hermanos? Simultáneamente. Simultáneamente. Eso es lo que se busca hacer. No dije vas a tener el valor de hacerlo, vas a tener el amor de hacerlo. Es porque les amas que buscas decirles estas cosas. Esto es lo que dice la Escritura. Permítame explicar y argumentar. 1, 2, 3. Por lo tanto, entonces, hermanos y amigos, debes hacer esto. Debes dejar de hacer esto. Debes creer esto. Debes dejar de creer esto. Aplicaciones realmente prácticas a nuestra congregación. Es muy difícil ser un predicador invitado, porque uno no conoce las circunstancias reales de la congregación.
Se le pregunta a las personas una idea más o menos, dame, ¿qué duele? ¿Qué dónde les rasco? ¿Qué medicina necesitan? ¿Qué antibiótico? Es muy difícil. Pero en la congregación de uno conoce, esto es lo que necesita. Esta medicina, este antibiótico, hay que vendar aquí, hay que usar esta pequeña vara acá. Esa es la parte de discernimiento, pero bíblicos en su sustancia. Segundo principio fundamental de homilética. La predicación que nuestros oyentes regulares necesitan más debe constituir nuestra meta constante. Podemos ver esto en la naturaleza de la predicación en relación al oficio profético de Cristo, así como las implicaciones del oficio pastoral. Afirmamos que el principio fundamental de la absoluta necesidad de una sabia selección de material para el sermón. Por lo tanto, cuidado con esas reglas inflexibles, cuidado con la inflexibilidad legalista en tu propio plan, cuidado de copiar a otros y cuidado de los grandes peligros de fanatismo y racionalismo. Ahora, si esto es así, que debemos predicar lo que necesitan, entonces necesitamos constante oración por dirección divina. Necesitamos conocimiento de las necesidades y presente habilidad de la iglesia. Necesitamos sensibilidad a la dirección divina en nuestro propio corazón y mente. Sensibilidad a nuestro propio desarrollo presente como predicadores. Sensibilidad a la respuesta de la iglesia. Ahora, lo que dije ahorita era en relación a este segundo punto a manera de transición, pero quiero hacer un énfasis. Necesarios. Y mi énfasis es que muchas veces la gente nos va a decir que necesita algo porque es precisamente lo que no necesitan. Lo opuesto de lo que necesitan. Porque a nadie le gusta que le abran la herida, pero abran la carne y saquen la pus para afuera. Nadie le gusta. Y tenemos que usar discernimiento. Nos dicen lo que no necesitan. Todo está bien. Todo está bien. Ah, pero tengo problema con el uso del dinero, hermano. Sería bueno que predicaras. No es cierto, no tienen problema con el uso del dinero. Tienen problema con ser malos esposos. Tienen problema con ser malas esposas. Tienen problema con hijos desobedientes. Pero no quieren decir eso. Porque a nadie nos gusta seguir el bisturí de la palabra. Eso es lo que quiero enfatizar, hermanos. Tenemos que discernir. Por eso pasamos la mayor parte del tiempo en oración. Los apóstoles dijeron, no es justo que sirvamos mesas, debemos estar en la oración y en la palabra. Ahora bien, eso implica una sabia selección, dije, de material. Si notas en tu congregación que muchas personas no han logrado tener la seguridad de salvación, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué libro vas a leer? Si sabes que varias personas en tu congregación les falta seguridad de salvación, ¿qué libro? Romanos, Efesios. Hay un libro escrito para eso. Primera de Juan. Estas cosas solo se han escrito para que sepan, sois hijos de Dios. Y Juan nos da varias pruebas. Algunos dicen 3, otros dicen 7. Yo creo que son 3, nomás que él repite. Lo repite y por eso se vuelven 7. Estas cosas son las evidencias de salvación. Percibir la necesidad real de nuestra gente. Porque deben ser un sermón bíblico en su sustancia y relevante es la otra palabra que se usa. Relevante. Tercer principio homilético. La predicación con claridad en forma y estructura debe constituir nuestro consciente y continuo esfuerzo. Esto es importante para el predicador mismo. Por esto impartirá disciplina en la preparación detallada del sermón y aumentará grandemente la libertad en la predicación actual del sermón. Para los oyentes es un factor mayor en hacer el sermón inteligible.
estéticamente agradable, moralmente persuasivo e intelectualmente fácil de recordar. Pero esto no viene sin precio. Nos va a costar el precio de mantener nuestra vista al propósito ordenado por Dios de la predicación, que es la salvación y edificación de los hombres. Es lo opuesto de modas ministeriales contemporáneas, preocupación por nuestra reputación de elegancia o elocuencia. Nos va a costar el precio de una muerte constante a las opiniones, deseos y preferencias de aquellos que no quieren una clara predicación de la Biblia, el fin de lo cual es alcanzarlos con sus implicaciones éticas. Nos va a costar la agonía y labor de incesante trabajo mental. En 1 Timoteo 5:17 literalmente dicen los que trabajan duro. Ahora, ¿qué es forma y estructura? Claridad en forma y estructura. Implica orden, implica unidad, proporción, sencillez, que sea de un carácter completo. ¿Cómo logramos eso, hermanos? Manteniendo la convicción principal, la salvación y edificación de los hombres. Demanda claridad. Leyendo continuamente autores comprobados sobre este tema, exponiendo buenos modelos de forma y estructura. Ahorita los puritanos no son buenos modelos de claridad. No lo son. Si usted ha tratado de leer una obra puritánica original, increíblemente difícil. Difícil. Como quiere. Todos los puritanos, Owen, Bunyan, Newton, Charnock, increíblemente difíciles. ¿Por qué? Porque vivían en otra época. Y su manera de expresarse era otra completamente. Y tratamos ahora en el siglo XXI de leerlos y complejos. Como el Quijote. Como el Quijote, sí. Ahora bien, se requiere ejercicio mental para entenderlos. Debemos leerlos, pero no debemos hablar así. Debemos conseguir el consejo de críticos competentes. Ahora, hay dos críticos competentes. El primero es tu esposa, si tienes esposa. Si tienes esposa, ese es tu primer crítico competente. ¿Por qué? Porque si ya no es tu novia, y que siempre te dice puras cosas bonitas para que no termine, ahora es tu esposa, que ya no le importa. Y te va a decir la verdad. No te entendí ni papa. Yo tengo una crítica competente, bien bonita, y se llama Elizabeth. Y termino el sermón y ella viene derechito hacia mí y me dice, papi, predicaste muy largo. Estaba durmiendo. No, mi esposa me dice si se entendió o no se entendió. Sobre todo porque es su segundo lenguaje, el español. Y si mi esposa no me puede entender en español, quiere decir que algo anda mal. No prediqué con claridad. Hay un otro crítico competente. No es el que tú consideras tu mejor amigo. No es la gente de tu edad. Es la gente espiritual de la congregación. Usualmente no es la persona que te dice, predicaste tan bonito, hermano. Usualmente no lo es. Usualmente es esa persona que te dice, felicidades, entendí esto ahora lo entendí. Es esa persona con canas que sabe y te puede decir, hermano, ¿sabes qué? En esta área, mucha luz, pero déjame ayudarte en esta otra área. No entendí lo que me quisiste decir acá. Debemos acercarnos a ellos si queremos predicar mejor. Si quieres mantener tu orgullo y vanidad intacta, no te acerques. Pero si quieres predicar mejor, acércate. Cuarto principio. La predicación con referencias específicas al pensamiento, conducta, emociones, conciencia y voluntad de nuestros oyentes debe constituir nuestra práctica continua. Esta es en la aplicación en la predicación. Debemos ir a la cabeza y al corazón. Debemos buscar que entiendan. Debemos buscar que hagan.
Aplicación es aquel aspecto de nuestra predicación que se dirige a nuestros oyentes para hacerles sentir que no solamente estamos diciendo cosas verdaderas y buenas, pero que también estamos proclamándolas a sus corazones. Si la verdad es como un clavo, la aplicación es el martillo con el cual la verdad es afirmada en el corazón de nuestros oyentes. Ahora bien, parte de la preparación de las aplicaciones, quiero darles un consejo. Si ponemos en palabras el orden de un sermón usual, está el título, está la introducción, está la lectura del texto, está el cuerpo del texto donde están los diversos puntos y argumentos, y luego usualmente está la conclusión y luego están las aplicaciones prácticas. Este es el modelo usual, más común. Y la gente ya lo aprendió. Y aquí, algunos conscientes, otros inconscientemente hacen clic y apagan la mente. Porque ya saben que aquí empieza lo feo y lo malo. A sus vidas. Sí. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Debemos quitar esto? No. Y ponerlo aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Debemos ponerlo donde no lo esperan. Ponerlo transversal. Sí, exactamente. Todo el texto. Ahí, así. Agarrarlos desprevenidos. Usualmente, después de la introducción, cuando leemos el texto y damos nuestro primer argumento, su mente está abierta, está tratando de entender lo que estamos diciendo. Allí, Shaz, la espada, la flecha. No hubo tiempo de que hicieran clic. La realidad es eso, que la mayoría de la gente ya aprendió que al final vienen las aplicaciones. Y nos apagan. Los incrédulos son expertos en esto, nos apagan. O sea, ya oyeron lo que les gusta y después ya. Exactamente. Vienen los pedrales. La mayoría de la gente está dispuesta a aprender, pero hacer es otra cosa. Entonces, agarremos los desprevenidos. Que no se pueda saber que seguimos una especie de rutina tradicional. No. Debemos de variar. Ahora, como estrategia está bien porque si tú lo pones, como dices, aquí, aquí y allá, y lo pones al principio, pues ya ni modo que se salgan, ¿verdad? Sí, es verdad, ya no se van a salir. Pero lo que queremos hacer es agarrar su mente y su corazón antes de que nos cierren el paso. Y lamentablemente, hermanos, esto es bien común. Incrédulos ya están amaestrados a ello. Nos apagan. Algunos cristianos también nos apagan. Quinto principio. La predicación con la ayuda de instrumentos de iluminación legítimos y sabios debe ser nuestra constante labor. Me estoy refiriendo a ilustraciones, anécdotas, fábulas, símbolos, parábolas, movimientos físicos. Pero quiero enfatizar legítimos y sabios. Usualmente, si es una ilustración de la Biblia mismo, ayuda, porque tiene las palabras de la Biblia contigo. Puede decirle, quiero ilustrar esto con esta historia de David. Vayamos a 1 de Samuel. Y abran su día 1 de Samuel. Ahora, un par de tips o consejos. Cuidado con sobrecargar los sermones. Estos instrumentos de iluminación no deben ser usados por sí solos, ni en demasía. No son para tomar espacio, porque nomás estudié suficiente para 10 minutos, entonces les voy a contar historias por 20. No, son para iluminar. Ya está dado el argumento, pero quieres ilustrarlo. Para nuestro Señor Jesucristo es el mejor modelo. El mejor modelo. Parábolas,
La gente sabía. Muchas veces pensamos que las parábolas simplemente fueron para que no supieran, porque hay un pasaje que dice, ¿por qué les hablas en parábolas? Para que viendo no vean y oyendo no oigan. Pensamos que ese es el único propósito. No, no es el único propósito. Porque también leemos, y los escribas sabían que estaban hablando de ellos. Ese propósito que Cristo da al principio habla de la necesidad de iluminación espiritual, al que tenga oídos para oír y ojos para ver. Son necesarios para entender las parábolas. Pero las parábolas en sí tienen el propósito de ilustrar, de hacer que el argumento sea vívido en la mente, claro, fácil de entender. Las parábolas allí sobre el amor de Dios por pecadores, la razón por la cual Cristo iba detrás de pecadores, son increíblemente fáciles de entender. La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. La gente los entiende. Entonces sigamos el patrón de nuestro Señor Jesucristo. Usemos anécdotas, ilustraciones, parábolas, no con el motivo de rellenar aquí o allá, pero con el motivo de ilustrar, iluminar la verdad que estamos buscando dar. Sexto principio. La predicación con palabras comunes, simples y claras debe constituir nuestra labor continua. Uno de los principios sobre la edificación es que la proclamación debe ser clara. En 1 Corintios 14, un capítulo de mucho debate carismático, tenemos este principio comenzando en el versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá de lo que se toca con la flauta, con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no dieren palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, el significado de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. La Biblia, hermanos, es revelación, no confusión. El mandato de claridad en la predicación se basa en la manera en que Dios habla al dar las escrituras, en la manera en que nuestro Señor habló y en la manera en que los profetas y los apóstoles hablaron. Ahora, cultivar tal estilo de predicación tiene su precio. El precio del orgullo, a causa de perder elegancia. El precio de negarnos a nosotros mismos y trabajar duro. El precio de oposición de colegas en la religión organizada. Ahora, no significa que menospreciemos elegancia. No significa que hablemos palabras bruscas, simplistas y superficiales, mucho menos vulgares. No significa eso. Significa que vamos a tratar de hablar de una manera sencilla, fácil de entender. De nuevo, no traigan los idiomas originales al púlpito. Aquí es diferente, es una lectura académica. Pero en la escuela dominical, en el sermón, no. Ni hebreo, ni griego, ni latín. Tampoco inglés. Algunos sabemos inglés. And we can speak English and understand it very well. Pero la mayoría de la gente no. Español. Y el español del siglo XXI, y aquí el español de México, el DF. En Cuauhtémoc, español del siglo XXI y el español que usamos en Cuauhtémoc, Chihuahua. No nos demos aires de elegancia o academia. Se trata de predicar la palabra. Entonces, sacrifiquemos nuestro orgullo y vanidad. Cuidado con hablar vulgarmente. No se trata de eso. Yo sé que vulgata significa lenguaje común, pero vulgar significa otra cosa. No debemos hablar con vulgaridades. No es corrientemente, no. Eso no tiene lugar en la iglesia, mucho menos en el púlpito, hermanos. Mucho menos.
Séptimo y último principio. La predicación durante un periodo razonable y apropiado de tiempo debe ser nuestra práctica continua. Ahora ya hablamos de esto a causa de una pregunta que hicieron. Quiero ir a esta pregunta de escribir o no escribir en la página 114. Algunos manuales de homilética son bastante estrictos con respecto a la respuesta que dan a esta pregunta. La verdad es que no hay una ley de los medos y persas con respecto a si se tiene que escribir o no el sermón o cuánto debe ser escrito. Ahora, si aceptamos los principios bíblicos de máxima edificación, máxima exactitud, manifiesto progreso y libertad espiritual, entonces consideremos los siguientes. Una composición escrita detallada, donde escribes todo lo que vas a decir, nos lleva a elaborar por claridad, nos lleva a eliminar enunciados vanos, nos lleva a ejercitar aspectos difíciles del arte retórico, nos lleva en la fijación mental, provee fundación para el futuro uso y extenso de un discurso impreso, provee generalmente facilidad para escribir, puede ser un medio de gracia para aliviar excesiva ansiedad del predicador, pero tiene unas contras. Estorba la libertad, produce una fuente equivocada de dependencia, promueve retórica por su propia causa, nos hace vulnerables a bosquejos demasiado complejos, nos puede engañar sobre la verdadera sustancia, puede causar un mal uso del tiempo y promueve un marco demasiado rígido como para elaborar con libertad. Esos son los peligros. Entonces, si escribir tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, usualmente el consejo práctico está en algún lugar en medio. Un balance. ¿Cómo podemos balancear? Con estos 7 consejos. Acuérdate de tu don nativo de expresión. Dios nos ha dado 4 cosas bíblicas para poder reconocer si somos llamados a predicar. Nos da un deseo. 1 Timoteo 3:1, 1 Pedro 5:3. Nos dota de gracias, virtudes, habilidades. 1 Timoteo 3. Nos provee un contexto donde manifestar esas gracias, virtudes o prácticas. Como en Hechos 16, cuando Timoteo es recomendado por 2 iglesias, nos da un contexto eclesiástico. Y 4, abre puertas en su providencia para hacerlo. La soberanía de Dios en ella. Ahora, nos provee dones que son virtudes, gracias, habilidades, tanto intelectuales, mentales, espirituales, emocionales. Dios, si ha llamado a alguien, nos ha preparado desde el vientre de nuestra madre. Genéticamente nos ha preparado. En su providencia soberana hemos ido o no ido a ciertas escuelas. En su providencia soberana nos ha provisto la oportunidad de prepararnos, como en módulos como este, como en libros como este, o en un seminario, sea este actual o virtual, en su providencia soberana. Y esos dones que Él puso a manera de semilla son cultivados y se pueden reconocer. Si hablas así, todo el tiempo, no fuiste llamado a predicar. No fuiste. Es la verdad, es la triste realidad. Un tartamudo puede ser muy piadoso, tener el deseo más grande del mundo, pero Dios no le llamó a predicar. Al Martin da esta ilustración en ese librito. Y él la puede dar porque fue jugador de fútbol americano en la universidad. Es como este joven que siempre está ahí en las prácticas del juego
de fútbol americano. Y siempre está para arriba y para abajo, ahí en la cancha. Siempre está. Y trae su camisa de su equipo. Y vea cómo están la defensiva y la ofensiva. Está ahí entrando y grita con todos sus pulmones. Y como quisiera entrar ahí y ayudar. Pero resulta que mide 1,55 y pesa 55 kilos. Pues meterlo ahí es harakiri. Lo suicidan inmediatamente, ¿no? No, ¿por qué? Porque por lo menos tienes que medir 1,80 y por lo menos estar alrededor de los 100 kilos, por lo menos. Y si más, mejor. No se le dio, aunque quisiera serlo. Dios no solamente da el deseo, da las gracias, virtudes y habilidades. Si notas y otra gente nota esas virtudes y habilidades, entonces muy probablemente seas llamado. Pastor, Madre, ¿y cómo saber si no es mero orgullo o perspectiva de esa persona? si notas y otras gentes notan. Recuerda, da en tercer lugar una situación eclesiástica. La iglesia lo nota. La iglesia lo nota. Los grupos de estudio lo notan. Si por ejemplo estás estudiando y preparándote y haciendo esto y para acá, y algunos en la iglesia le están pidiendo al pastor, no lo invite por favor, ya no lo invite. Pero si es al revés, hermano, ¿no ha considerado volver a invitar a este hermano? Ahí en la congregación en Cotemo sucedió esta situación. Platicando en una reunión pastoral, pregunté cómo viste al hermano su predicación. Me dice, pues no me gusta criticar a nadie, hermano, pero no le entendí nada. No le entendí nada, hermano. Bueno, pues yo le dije, bueno, las primeras veces es así, le digo, es práctica, uno tiene que practicar, ¿no? Es normal, es natural eso. Pero si son 10, 15, 20, 30 veces y el comentario es el mismo, hermano, no le entendí nada. Tiene mucha pasión, tiene un gran corazón. No fue llamado. No fue llamado. Pero si 1, 2, 3, 4, 5 veces de enseñanza, de exposición, entendí. Está mejorando, está avanzando. Y noteo que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Uno puede pensar que yo soy el siguiente Spurgeon, que no me pueden notar, que no lo pueden discernir. Ustedes, vulgo de la prole. Pero si la gente dice, no, se me hace que usted, hermano, fue llamado a vender pericos en la esquina. La iglesia. El don nativo de expresión. Segundo, don cultivado de expresión. Podemos tener genéticamente y providencialmente por instrucción y por familia algún don. Si lo tenemos, debemos cultivarlo. Aquí están las herramientas alrededor de nosotros. En oportunidades que se nos concedan de enseñar y predicar, en estudios bíblicos que nosotros mismos demos en casa o en alguna casa, o parados en la esquina, y levantar nuestra voz como una voz que clama en el desierto, enderezar el camino al Señor, y predicar, cultivar esos dones. Tercero, hay ciertos peligros prácticos personales con esto de escribir o no escribir. Particularmente ocurren dos extremos. Uno es la pereza, que no queremos hacerlo, somos flojos.
Y tenemos que forzar a hacerlo. Y el otro es la hiperconfianza en nuestro escrito. Escribimos, ahí está, ya lo terminé. Y si hiciéramos un avioncito de papel con nuestras notas y lo tirábamos, se estrella. Porque confiamos en nuestras labores y no en el Señor. Esos son los dos extremos. Tenemos que evitarlos. Pastor, Mándeme. perdón, un poco al punto anterior. Aún cómo identificar el llamamiento, bueno, es que también había leído, me parece, que uno puede también tener los dones y no que se dé la providencia. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Los cuatro deben ir juntos, no separados. Deseo, más dones, más iglesia, más providencia. Igual, llamado. Quítale uno, no hay llamado. En la providencia, Dios confirma que eres llamado, abriendo o cerrando puertas. Ahora, estas dos, más estas dos, tienen tiempo. Tienen su tiempo. Usualmente el Señor lo pone desde muy pequeños. Desde muy pequeños lo pone. Y los padres lo notamos. Gente adulta lo nota. Hay este deseo, hay esta pasión en este pequeñín. Perdón nuevamente, es que aquí veo aquí, tengo dos visiones aquí en esto. ¿Cómo aún no autoengañarse uno en creer que sí tiene los dones y que sí tiene llamamiento? ¿Sí? Y como también lo contrario, he visto a personas que creo que tienen los dones, sin embargo, por alguna razón, aún también en lo personal, veo a veces desánimo, en cuestión de decir, no, yo creo que no soy llamado, y a veces la congregación puede pensar que sí es llamado a esa persona. Ok. Está hablando de este pequeñín.